Imagina un libro que, a lo largo de los milenios, ha influido en reyes, esclavos, sabios, campesinos, científicos y guerreros. Un libro que ha atravesado la historia de la humanidad, guiando naciones, moldeando culturas y transformando vidas. Ese libro es la Biblia. Pero lo que muchos no saben es que la historia de la Biblia va mucho más allá de un simple conjunto de escritos religiosos. Es una travesía épica que comienza con la creación del universo y se desarrolla a lo largo de miles de años. Hoy conocerás esta historia completa, como nunca antes la habías visto. Ahora, imagina toda esta historia contada de una manera inédita, con un enfoque que conecta los detalles de cada evento con su relevancia en el presente. No es solo un libro antiguo, sino un manual vivo para nuestra vida hoy. Cada libro de la Biblia, cada personaje, cada evento tiene un mensaje poderoso que, cuando se comprende, puede transformar la manera en que vemos el mundo que nos rodea. Hoy exploraremos esta historia como nunca antes, sumergiéndonos en los secretos, misterios y verdades eternas contenidas en las páginas de la Biblia. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. La Biblia comienza con el relato de la creación en Génesis. Todo lo que vemos y tocamos tuvo su origen en el poder creativo de Dios. La tierra estaba desordenada y vacía, pero el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Entonces Dios habló y la luz existió. El firmamento, los mares, las montañas, los árboles y los animales surgieron por la palabra divina. Y finalmente, el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Adán y Eva, los primeros hombres, fueron puestos en el jardín del Edén para vivir en armonía con toda la creación. El impacto de esta creación va más allá del acto físico. El hecho de que seamos creados a imagen de Dios nos otorga un valor incalculable. La creación nos revela el carácter de Dios. Él es un creador que trae orden al caos, belleza al vacío y vida donde antes había muerte. Cada elemento creado, desde las estrellas en el cielo hasta los peces en el mar, apunta a la majestad y el poder de Dios. Pero la culminación de esta creación fue el hombre, un ser capaz de relacionarse con el propio Creador. Esa relación es el corazón de toda la historia bíblica que se desarrolla a partir de aquí. Pero la armonía en el jardín del Edén se rompió. Adán y Eva desobedecieron a Dios al comer del fruto prohibido. Esto trajo el pecado al mundo. A partir de ese momento, la humanidad fue separada de la comunión directa con Dios. Lo que siguió fue una era de dolor, trabajo arduo y una búsqueda constante por regresar a la presencia divina. Sin embargo, incluso en la caída, Dios hizo una promesa. Dijo que de la descendencia de la mujer vendría uno que aplastaría la cabeza de la serpiente, una promesa de redención futura. Esta caída no solo afectó a Adán y Eva, sino que impactó a toda la creación. El mundo, que antes era perfecto, ahora estaba manchado por el pecado. La muerte, el sufrimiento y la injusticia entraron en escena en la historia humana. No obstante, el amor de Dios permaneció inquebrantable. Incluso después de la caída, Él proveyó un camino para la redención, apuntando hacia un Salvador que vendría a restaurar lo que se había perdido. Desde el principio, Dios nunca abandonó su plan de rescatar a la humanidad y restaurar el orden original de la creación. Con el aumento de la maldad en la tierra, Dios decidió enviar un gran diluvio para purificar el mundo. Noé, un hombre justo, recibió la misión de construir un arca y salvar a su familia y a representantes de todos los animales. La lluvia cayó durante 40 días y 40 noches, cubriendo toda la tierra. Pero, después del diluvio, Dios hizo un pacto con Noé, prometiendo nunca más destruir la tierra con agua. Como señal de esa alianza, colocó el arco iris en el cielo. La historia de Noé nos recuerda que, incluso en medio de la corrupción generalizada, Dios siempre encuentra a aquellos que son fieles. Noé no solo obedeció, sino que confió en Dios,
incluso cuando parecía insensato a los ojos del mundo. Su obediencia salvó a la humanidad y a los animales de la extinción. El arco iris no era solo un símbolo hermoso en el cielo, sino una poderosa declaración de que Dios es un Dios de segundas oportunidades, que desea restaurar y proteger su creación. La fidelidad de Dios a su alianza permanece hasta el día de hoy. Dios entonces elige a un hombre llamado Abraham, un simple pastor, y hace con él una promesa grandiosa. Sería padre de una gran nación. Esa nación traería bendiciones a todas las familias de la tierra. A pesar de no tener hijos y estar en una edad avanzada, Abraham confió en Dios. Años más tarde, su hijo, Isaac, nació, cumpliendo parte de la promesa. La historia de Abraham es la primera gran manifestación del pacto de Dios con la humanidad después del diluvio. La travesía de Abraham está marcada por la fe, pero también por desafíos y pruebas. Dios le pidió que dejara su tierra, su familia, y que siguiera hacia un lugar desconocido, sin garantías visibles. Sin embargo, Abraham obedeció, y esa fe fue la clave para el cumplimiento de las promesas divinas. Su historia nos enseña que confiar en Dios, incluso cuando no entendemos todos los detalles, siempre resulta en bendiciones más grandes de lo que podemos imaginar. Abraham se convirtió no solo en el padre de una nación física, sino también en el padre de la fe para las generaciones futuras. La descendencia de Abraham continuó con Isaac y luego con Jacob, quien tuvo 12 hijos, los cuales se convirtieron en los patriarcas de las tribus de Israel. Pero el hambre llevó a la familia de Jacob a Egipto, donde sus descendientes se convirtieron en esclavos. Durante 400 años, los israelitas sufrieron bajo la opresión egipcia, hasta que Dios levantó a Moisés para liberar a su pueblo. Con señales y milagros, Moisés enfrentó al faraón, y el éxodo de Egipto se convirtió en el gran evento de liberación en la historia bíblica. La historia de los patriarcas y la travesía hacia Egipto revelan cómo Dios cumple su voluntad, incluso en medio de las circunstancias más adversas. José, hijo de Jacob, fue vendido como esclavo por sus hermanos, pero Dios lo elevó a una posición de poder en Egipto, preparando el camino para la supervivencia de Israel durante la hambruna. Cada detalle de la historia señala la providencia divina, mostrando que Dios puede usar incluso los momentos más difíciles para cumplir sus propósitos mayores. El éxodo de Israel simboliza no solo una liberación física, sino también espiritual, un tema que se reflejará a lo largo de toda la Biblia. De Egipto, el pueblo de Israel vagó por el desierto durante 40 años. Durante ese tiempo, Dios entregó a Moisés los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Estos mandamientos no eran simples reglas, sino que formaban la base de una relación de pacto entre Dios y su pueblo. Israel fue llamado a vivir de manera santa, reflejando el carácter de Dios en todo lo que hacía. Sin embargo, el pueblo frecuentemente murmuraba y desobedecía, enfrentando muchos desafíos en el desierto. Además de los 10 mandamientos, Dios estableció otras leyes que guiaban la vida social, moral y religiosa de Israel. Estas leyes abarcaban desde el trato hacia los extranjeros hasta cómo debían adorar a Dios. El tiempo en el desierto también fue una etapa de aprendizaje, donde Dios enseñó a su pueblo a depender de Él en todas las cosas, desde el maná que descendía del cielo hasta el agua que brotaba de la roca. Aunque el desierto fue un tiempo de prueba, también fue un período de profunda revelación del carácter de Dios y de su fidelidad al pacto. Después de años de espera, finalmente el pueblo de Israel entró en la tierra prometida bajo el liderazgo de Josué. Conquistas milagrosas, como la caída de los muros de Jericó, demostraron que Dios estaba con su pueblo. Sin embargo, incluso después de tomar posesión de la tierra, el pueblo de Israel enfrentó muchos desafíos, especialmente el ciclo de desobediencia y opresión que se repetía a lo largo de los años.
Para rescatar al pueblo en estos momentos de crisis, Dios levantaba jueces, líderes temporales que los liberaban de sus enemigos y los guiaban de regreso a la obediencia. La tierra prometida, aunque era un lugar de bendición, también trajo tentaciones. El pueblo de Israel comenzó a mezclarse con las naciones vecinas y a adoptar prácticas idolátricas, lo que debilitó su fidelidad a Dios. Cada vez que el pueblo se apartaba, Dios permitía que fueran oprimidos por naciones cercanas hasta que clamaran por ayuda. Este ciclo de caída y redención, evidente durante la época de los jueces, nos muestra tanto la debilidad humana como la gracia persistente de Dios, quien nunca abandona a su pueblo, incluso cuando se alejan de él. Con el tiempo Israel deseó tener un rey como las otras naciones, y Dios concedió esa petición. El primer rey fue Saúl, seguido por David, quien fue descrito como un hombre conforme al corazón de Dios. David unificó las tribus de Israel y estableció a Jerusalén como la capital del reino. Después de él, su hijo Salomón subió al trono y construyó el gran templo de Jerusalén, donde Dios habitaba entre su pueblo. Este templo se convirtió en el centro de la vida religiosa de Israel, un símbolo de la presencia divina entre ellos. Sin embargo, incluso en medio de la gloria del reino unificado y del templo, había fisuras espirituales. El reinado de Salomón comenzó bien, pero al final se apartó de Dios al involucrarse con prácticas idólatras. Después de su muerte, el reino se dividió en dos partes, Israel en el norte y Judá en el sur. Esta división resultó en años de conflictos internos y externos, con ambos reinos siendo tentados por la idolatría y otras naciones poderosas. A pesar de los altibajos, la promesa de un rey eterno, que vendría de la descendencia de David, permaneció viva, esperando su cumplimiento. Con el tiempo, el pueblo de Israel se alejó cada vez más de Dios, a pesar de las advertencias de los profetas. Tanto Israel como Judá cayeron en una profunda idolatría e injusticia. Eventualmente, Dios permitió que ambas naciones fueran conquistadas y llevadas al exilio. El reino del norte, Israel, fue destruido por los asirios, y el reino del sur, Judá, fue llevado a Babilonia. Jerusalén y el templo fueron destruidos, y el pueblo se encontró en una tierra extranjera, lejos de la presencia de Dios. Sin embargo, incluso en el exilio, Dios no se olvidó de su pueblo. Los profetas, como Jeremías, Ezequiel e Isaías, trajeron mensajes de esperanza y restauración. Hablaron de un futuro en el que Dios traería a su pueblo de regreso a la tierra y renovaría su alianza con ellos. Isaías, en particular, profetizó sobre un siervo sufriente que tomaría sobre sí los pecados del pueblo, una clara referencia al Mesías que vendría a redimir no solo a Israel, sino a toda la humanidad. El exilio se convirtió en un tiempo de reflexión y arrepentimiento, preparando el camino para la llegada del Salvador. Llegamos al punto central de la historia bíblica, el nacimiento de Jesucristo. 1000 años después de la promesa a David, el Mesías finalmente vino al mundo. Pero él no nació en un palacio ni entre la realeza. Jesús nació en un humilde pesebre en Belén, rodeado de animales y campesinos. Su llegada fue anunciada por ángeles a los pastores, y una estrella guió a los sabios del oriente hasta el lugar donde él estaba. Con su nacimiento, todas las promesas de redención y restauración comenzaron a cumplirse. El nacimiento de Jesús es la manifestación clara de que Dios es fiel a sus promesas. Él no solo vino a rescatar al pueblo de Israel, sino a toda la humanidad. Jesús, el Emanuel, Dios con nosotros, trajo esperanza donde había oscuridad, reconciliación donde había separación. Su nacimiento no fue un evento común, fue la encarnación del propio Dios, que decidió vivir entre los hombres para salvar a los perdidos. Cada detalle de su venida cumplió las antiguas profecías, mostrando que Dios estaba actuando de manera soberana en la historia, incluso en los detalles más pequeños.
A partir de su bautizo en las aguas del río Jordán por Juan el Bautista, Jesús comenzó su ministerio público. Durante 3 años, Él enseñó sobre el reino de Dios, realizó milagros y demostró el poder y el amor de Dios de una manera nunca antes vista. Curó a los enfermos, expulsó demonios, calmó tormentas e incluso resucitó muertos. Sus milagros no solo eran demostraciones de poder, sino señales de que el reino de Dios había llegado y que el Mesías estaba entre el pueblo. Jesús también enseñó en parábolas, historias simples pero profundamente impactantes, que revelaban verdades espirituales profundas. A través de ellas, desafiaba al pueblo a vivir conforme al amor, la justicia y la misericordia de Dios. El Sermón del Monte, por ejemplo, trajo una nueva comprensión de las leyes divinas, enfatizando el corazón detrás de los mandamientos y llamando a todos a una vida de santidad y pureza interior. Al mismo tiempo, criticaba la hipocresía de los líderes religiosos que imponían reglas pesadas sobre el pueblo, pero no vivían conforme a lo que predicaban. Además, Jesús se acercaba a los marginados, a los pecadores y a aquellos que la sociedad despreciaba. Mostró que el amor de Dios no tenía límites y que su reino estaba abierto a todos los que se arrepintieran y creyeran. Los milagros y enseñanzas de Jesús no solo sirvieron para impactar a su generación, sino para establecer fundamentos eternos que continúan transformando vidas hasta hoy. El ápice de la misión de Jesús llegó con su muerte en la cruz. Fue traicionado por uno de sus discípulos, Judas Iscariote, y entregado a las autoridades religiosas, que lo condenaron por blasfemia. Llevado a juicio ante Pilato, el gobernador romano, Jesús fue sentenciado a la crucifixión, la forma más brutal de ejecución de la época. Sin embargo, su muerte no fue un accidente trágico, fue el cumplimiento del plan divino para la redención de la humanidad. En la cruz, Jesús cargó con los pecados de toda la humanidad. Él fue el sacrificio perfecto, sustituyendo el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento con su propia vida. En el momento de su muerte, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo, simbolizando el fin de la separación entre Dios y los hombres. La cruz, que era un símbolo de vergüenza, se convirtió en el símbolo de la esperanza y la victoria sobre el pecado y la muerte. La muerte de Jesús, sin embargo, no fue el fin. 3 días después, Él resucitó de entre los muertos, demostrando su poder sobre la muerte y confirmando que Él era, de hecho, el Hijo de Dios, el Salvador prometido. Su resurrección es la garantía de que aquellos que creen en Él también tendrán vida eterna y que la victoria sobre el pecado está disponible para todos. Este evento cambió para siempre el curso de la historia e inauguró la era de la gracia, donde todos pueden acercarse a Dios a través de Cristo. Después de su resurrección, Jesús pasó 40 días con sus discípulos, enseñándoles sobre el reino de Dios y preparándolos para la misión de difundir el Evangelio. Antes de ascender al cielo, Él les dio la gran comisión, ordenándoles que fueran y hicieran discípulos de todas las naciones. Sin embargo, también prometió que no los dejaría solos. Poco tiempo después, en el día de Pentecostés, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos, llenándolos de poder y capacitándolos para hablar en otras lenguas. Este evento marcó el nacimiento de la Iglesia. Pedro, el apóstol, predicó con valentía, y ese día unas 3,000 personas se convirtieron. La Iglesia primitiva creció rápidamente, extendiéndose por Jerusalén, Judea, Samaria e incluso los confines de la tierra. Los primeros cristianos vivían en comunidad, compartiendo todo lo que tenían y dedicándose a la oración, la comunión y la enseñanza de los apóstoles. Incluso frente a la persecución, permanecían firmes y el Evangelio se difundía como fuego. El poder del Espíritu Santo permitió que el mensaje de Cristo trascendiera barreras culturales, lingüísticas y sociales.
Personas de todo el mundo comenzaron a escuchar sobre Jesús y a convertirse. La Iglesia se convertiría entonces en el cuerpo de Cristo en la tierra, continuando su obra de redención y llevando la esperanza del Evangelio a todos los rincones del mundo. El Espíritu Santo, que habitaba en los creyentes, continuaría capacitando a la Iglesia para vivir y compartir el mensaje de salvación hasta la vuelta de Cristo. La Biblia no termina con la ascensión de Cristo ni con el nacimiento de la Iglesia. Apunta hacia un futuro glorioso, el regreso de Jesús para restaurar todas las cosas. A lo largo del Nuevo Testamento, Jesús y los apóstoles hablaron sobre su regreso inminente. Él volverá como Rey de Reyes y Señor de Señores, juzgando las naciones y estableciendo su reino eterno. Todos los que lo aman y lo esperan tendrán sus cuerpos glorificados y vivirán eternamente en la presencia de Dios. En el libro de Apocalipsis, el apóstol Juan tuvo una visión del nuevo cielo y la nueva tierra, donde Dios habitará con su pueblo para siempre. No habrá más dolor, muerte ni llanto, porque todas las cosas serán restauradas. La nueva Jerusalén descenderá del cielo, y la presencia de Dios será la luz que ilumina todo. Este es el destino final de aquellos que ponen su fe en Jesús. La vida eterna en perfecta comunión con Dios, libres de todo pecado y sufrimiento. La promesa del regreso de Cristo y la renovación de todas las cosas es el clímax de la historia bíblica. Es la conclusión gloriosa del plan de Dios para redimir y restaurar la creación. Vivimos ahora en la expectativa de este evento, sabiendo que la victoria ya ha sido garantizada a través de la cruz y la resurrección de Jesús. El regreso de Cristo será el momento en que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es Señor, para la gloria de Dios Padre. A lo largo de este viaje, vimos la historia completa de la Biblia, desde la creación hasta la promesa del nuevo cielo y la nueva tierra. Esta narrativa no es solo sobre eventos del pasado, sino sobre el propósito eterno de Dios de reconciliar el mundo consigo mismo. Cada uno de nosotros forma parte de esta historia, y las promesas que encontramos en la Biblia son reales y continúan cumpliéndose hoy. Dios es fiel, y su plan de redención es inmutable, ofreciéndonos la esperanza de una vida eterna con Él. Si este viaje a través de la historia de la Biblia tocó tu corazón, no dejes de profundizar aún más. Suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte ningún contenido nuevo y comparte este video con tus amigos y familiares. Juntos podemos difundir la verdad y las enseñanzas de la palabra de Dios a más personas. Deja tu comentario abajo sobre lo que más te impactó y sigamos aprendiendo juntos. Dios tiene grandes cosas para tu vida. No pierdas la oportunidad de conectarte con Él y con su palabra. Que Dios te bendiga y hasta el próximo video.